Bon dia. Un any més ens reunim a l'Institut al voltant de les jornades interculturals. En aquesta quinzena edició dediquem la temàtica a la dona i l'educació. En aquest sentit, la taula rodona d'avui es titula Educació sense excuses. A continuació, aquestes dones ens explicaran les seves vivències i les seves experiències sobre les possibilitats i els obstacles que han tingut a l'hora d'estudiar. Benvingudes, bona tarda, com esteu? Gràcies. Molt bé. Doncs el que farem seran dos blocs temàtics. Començarem d'alguna manera fent una petita presentació biogràfica, qui sou, quina edat teniu, quin és el vostre país d'origen, i després, a fi de contextualitzar una mica quina és la figura de la dona, no?, pel que fa a l'educació, realitzaré 6 preguntes, d'acord? Per poder-nos fer una petita idea, no?, sobre quina és la situació de la dona i com realment ens trobem amb problemàtiques i amb obstacles que hem d'anar superant, a fi de poder estudiar. D'acord? Doncs bé, comencem, si us sembla, comencem amb el primer bloc, amb la presentació biogràfica. Eva, comencem per tu. Bé, seria comentar el nom, l'edat, com he dit, el país d'origen, d'alguna manera quin és el context familiar. Vinga, endavant, Eva. Buenas tardes, saludo para todas. Mi nombre es Eva Chaparro, tengo 33 años, nací en Venezuela, en Caracas. Soy la tercera de 4 hermanos, todos hombres, yo la única hembra. Viví con mi mamá y mi papá en un entorno familiar un núcleo familiar bastante tranquilo. Siempre mi madre era la que llevaba el pantalón en la casa, como quien dice. Tuve toda mi escolarización, todo bien. Sí, un tiempo cuando éramos más pequeños nos tocó quedarnos solos porque mis hermanos son mayores y yo era menor y teníamos un hermanito menor, entonces ellos iban a trabajar y nosotros nos encargábamos de nuestro hermanito menor. Claro. Y lo llevamos al colegio, pero nunca dejamos de ir al colegio. Muy bien. Y nada, estudié una carrera universitaria, soy enfermera y bueno, creo que... Perfecto, perfecto, muy buen resumen, estupendo, y tanto, lo has dicho todo. Sí. Ya nos podemos hacer una magnífica idea de cuál es el contexto y de dónde nos movemos. Genial, Eva. Pues bien, continuamos un poco con la presentación biográfica. Explícanos. Hola, buenas tardes, mi nombre es Valera, tengo 31 años y soy de Mali, ahora vivo en Cervera. Muy bien, perfecto. ¿Y el contexto un poco familiar? Hermanos, por ejemplo. Sí, tengo cinco hermanos. ¿Sí? Somos 3 niñas y 3 niños. Perfecto, genial. Sí. Y yo sí que he podido ir al cole unos 5 años. Perfecto. Pero mis hermanos pequeños no han podido ir. No pudieron. Porque tenemos que andar 1 hora y media para llegar a la escuela y es difícil. Claro, Pero he podido ir porque vivía con mis abuelos y mi abuelo me apoyaba para llegar al colegio cuando yo no podía caminar tanto. Pues tienen burro y tanto para poder llegar a la escuela. Sí. Hablaremos también de que el desplazamiento es un obstáculo para poder ir a la escuela. También lo comentaremos más adelante. Sí. Estupendo, muy bien, muchas gracias. Seguimos entonces con el contexto biográfico. Bueno, yo me llamo Nia. Sí. Yo estoy de Mali. Tengo 43 años. Para ir a la escuela, bueno, yo he perdido a mi madre. Yo tengo solo 2 añitos. Sí. Mi país, más o menos mi familia, si está tu madre, sí. Ella que te apoyar mucho para ir a la escuela. Las padres se van a trabajar. De verdad yo tengo posibilidad para estudiar, porque yo vivo en una ciudad que está grande. Y hay, hay escuelas, hay quiero decir. todo. Sí. Bueno, después que yo he sido primaria. Sí. Primero y segundo. El segundo, que mi hermana casado con otro hombre, yo me fui con mi hermana. Bueno, ahí a donde yo me fui es un pueblo pequeñito. Sí.
Bueno, dentro de que pasa esto, yo estaba pequeña, yo segundo, ¿cuántos años tiene? 7, Sí, más 8, o menos, más sí. o menos. Bueno, con mi padre, yo no quiero la escuela. Ya. Si yo me voy a la escuela, yo me voy a la playa para Ya. duchar. Porque dentro de nosotras, Sí, si tú te vas, sí, si tú hablas del mío que yo no me fui a la escuela hoy, si tú también el día que tú faltas, yo también voy a decir el tuyo. que te has ido a la Sí, playa, a la sí, playa, sí, claro. sí. Bueno, yo ha pasado porque no está mi madre, Sí, porque porque mi padre tenía dos mujeres que ha fallecido mi madre, sí, tenía dos mujeres. de acuerdo. Bueno, ellos apoyan mucho a sus hijos, Sí. hacer mucha atención a sus hijos. Sí. Mi padre también igual, pero no está igual como si tú tienes Como- madre en casa. Sí, claro, claro, por Sí. supuesto. Bueno, para esto yo me fui con mi hermana grande ha casado, yo me fui con ella. Mi cuñado tampoco no me ha obligado para estudiar. El día que yo me fui con mi hermana, mi padre me dice, ¿tú qué? ¿Tú vas a seguir? Yo dice, no. Me dice, ¿por qué? Yo dice, no quiere. Ya, Yo soy niña, ¿qué yo sabe de la vida? sí, Yo dice, bueno, si yo me voy a la escuela me voy a matar. Dice, ¿qué? Yo dice, sí, yo no me voy a la escuela porque yo no quiero. Me dice, vale. sí, Ha llamado una hermana mía, dice, mira, tú vas a ser una persona que un día, Sí. si yo dice que, ¿por qué papá yo no me fui a la escuela? Vas a decir, eso es tu culpa, eres tú que dice que tú no quieres la escuela. ya, Pero yo estoy pequeña, ¿cómo yo sabe la vida? No lo Si es sabes. duro, es fácil, o la escuela va a servir algo de la vida. Me ha dejado así. Mi hermana, que yo estaba con ella, igual, no me obligaron para estudiar. Mi cuñado tampoco. Yo he pasado la vida así. sí, De Mali también yo tengo 18. sí. Yo dice, mira, yo no me voy a quedar así. Yo me fui a un centro de coser Ujú, para sí, aprender ahí 3 años. muy bien. Después, centro también de peluca para Para aprender. pelo, ¿no? Sí, Alguna eso formación también. de peluquería, Sí, eso por también, ejemplo. peluquería, 3 Sí. años también. Muy bien, sí, sí, sí. Bueno, después de eso, yo estaba con mi hermano, tiene ¿cómo se llama? Para coser Europa. Yo me Ujú. fui ahí para acompañar a mi hermana. Sí. Estamos 6 del mismo madre, Sí, sí, pero sí, mi sí. padre tiene otros hijos. Claro, Mi vida ha pasado así. ha pasado, sí, sí, sí. Así. Y al Mali final aquí- casi no ha estudiado. Ya. Primero, segundo, casi no sé nada. Claro, Sí. Mi vida ha pasado ha así. pasado así hasta Sí. llegar aquí. Así. Estupendo. Muy bien, muchísimas gracias. Sí, no. Ahora ver las demás, claro, es que el listón está alto ahora, ¿eh? Sí, sí. ¿Al qué? Sí, 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 pero seguimos. Vale, pues a ver en tu caso, sí. Vale. Buenas tardes a todos. Me llamo Aissatou Serie Bobo Bari. Ujú. Vengo de Guinea Conakry. Tengo 34 años. Bueno, casada con 3 hijos. Pongo eso. Bueno, yo sí vengo de una familia polígama. Mi padre tiene 2 mujeres. ¿De Mi acuerdo? madre tiene 6, la otra tiene 5. Pero nosotros hemos tenido la suerte que todo el mundo ha ido a la escuela. Con mi padre es obligatorio, tanto chicas como chicos, hay que ir a la escuela. Y todos hemos estudiado. Yo, cuando fui de mi país para venir aquí, hacía el segundo de bachillerato, lo tenía antes de venir aquí. Sí, Y los que quedaron ahí, casi todos han acabado su carrera, todos qué bien, han acabado qué su bien. carrera, sí, sí. Y no hemos tenido este obstáculo. Bueno, como vivíamos en la capital, hay los transporte, todo, no no ha sido un obstáculo para nosotros, porque Claro. había transporte y eso. Es muy Claro. diferente que uno que vive en la capital que uno que vive en el pueblo. En los pueblos sí que hay esto de dificultad de transporte, como la escuela más próxima puede ser a de 7 o 10 kilómetros, o ahí está un poco de discriminación de la mujer de tener que estar en casa, pero como yo he nacido en la capital ahí, y también depende de la familia, y mi padre
que sí esto, pero todo el mundo ha ido a la escuela y eso, ¿y qué más? Bueno, es eso, has tenido la ventaja de que vivías en la capital, ¿no? Sí. Entonces tenías más medios a tu alcance Sí. y has podido estudiar más en este Sí, caso, claro. Y mi padre sí era Sí. obligatorio. Y también que tu padre quería, ¿no? Quería, que sí. todos los hijos pudierais Todos. escolarizaros. Casi en la capital, todo es muy raro que ves que alguien que no está escolarizado. Uno Sí. cuando llega puede ser, no puedes por los medios, Claro. algo que si es una familia. Si es una familia puede ser por los medios, no llega por cuando pasa del primario o algo así, ve que no puede seguir, Sí. y no esto, pero porque las escuelas públicas también hay mucha gente, Sí. pues la privada mucha gente no se puede permitir. Claro. Yo he tenido la suerte que todos hemos ido a escuelas privadas y eso, gracias, Qué bien. que tengo que dar gracias a mi padre, que eso, Sí. y nada, pero Muy yo bien. diré bien. Perfecto, muchísimas gracias. Estupendo. Venga, seguimos con la misma pregunta. Hola, buenas tardes. Me llamo Raki, soy de Senegal. Tengo 43 años. He nacido en Senegal, en la capital Dakar. Ahí también he estudiado. Soy de una familia extensa con 2 mujeres, mi mía también, hermanos y hermanas. Y tuvimos la suerte de ir a la escuela, Qué bien. todos. Era muy cerca, caminando, Sí. y ya está. Perfecto. He estudiado ciencias naturales en la universidad. Qué bien. Tengo mi licencia de ciencias naturales. Era profesora de ciencias naturales en el instituto durante 4 años antes de venir aquí. Sí, ostras. Qué bien, ¿no? Qué bien. Estupendo. Muchas gracias. Y vamos con la última pregunta. Hola, bona tarda. Em dic Sara, soc de Marroc, visc a Cervera. Tinc 6 germans al meu país. Jo he estudiat fins al segon d'ESO. Estic casada, tinc 4 nens. Visc amb la meva mare. És que el meu pare treballa fora del país, bueno, és molt lejos. Sí. És que visc amb la meva mare i que ajuda, que m'ajuda i tot això. Sí. I ja. Després casada i després vinc cap a Cervera. Molt bé. Perfecte, molt bé, Sara, gràcies. Doncs bé, un cop ja hem fet la presentació biogràfica, passem al segon bloc, que és el bloc de les preguntes, d'acord? La idea és poder-nos fer una idea de quina és la situació de la noia o després de la dona en el vostre país d'origen, a fi de poder conèixer els obstacles i les possibilitats que poden tenir a l'hora d'estudiar. Eva, si et sembla, comencem novament per tu i llenço la primera pregunta. Hi ha escolarització obligatòria en el teu país? I si és així, fins a quina edat? Vale. Sí hay escolarización obligatoria hasta los 14 años, pero no hay un seguimiento como tal. No van a las casas a preguntar quién está escolarizado, quién no. Sin embargo, es como una obligación, un deber que tienen los padres para con los hijos escolarizarlos y que ellos vayan a su escuela. Creo y pienso desde mi punto de vista que no hay ningún impedimento para ir a un colegio. Sin embargo, actualmente como está el país, pues bueno, hay niños que dejan los estudios porque tienen que ayudar a los padres a trabajar y esto, pero si el país estuviera todo bien, pues yo creo que los niños irían totalmente normal para los colegios, porque la escolarización también, aparte de que es obligatoria hasta los 14, es gratuita. Claro. Hay colegios que son privados, pero la mayoría son gratuitos y son muy cerca de casa. Perfecto. Entonces, bueno. Claro, hay más facilidad en este caso. Sí. Exacto. Bien, pues seguimos entonces con la misma pregunta, si hay escolarización obligatoria y si es así, ¿hasta qué edad? Bueno, en mi caso yo desde 3 años ¿Sí? vivía con mis abuelos y sí que hay que ir a la escuela, Sí. pero no es obligatorio. Claro.
por ejemplo, si el niño, si los padres no quieren que vaya, no va al colegio. Sí. Y si quieren que vaya, yo soy de pueblo, Sí. y la escuela está muy lejos. Yo tengo que andar 1 hora y media para llegar a la escuela. Pero claro, mi abuelo me ayuda, me apoya para que vaya a la Sí. escuela, y voy cuando no puedo caminar tanto también, porque es todos los días. Claro, por supuesto. Menos 2 días a la semana, y me lleva con su burro, tiene su burro, Y tanto. pues me lleva. Y claro, llega un momento que claro, hay muchos que no van al cole, casi yo sola en el pueblo, de no sé, 3.000 Sí, familias o 4.000, sí. y solo yo voy a la escuela, entonces, Claro. o 2 más que están lejos de mí, Sí. yo tengo que caminar, digo, no me gusta tanto ir. Y claro, mi abuelo me apoya para que me vaya, pero llega un momento que tenía ya unos 13 años y me fui a vivir con mis padres. Y mi padre me dijo, ¿quieres continuar para ir a la escuela? Digo, no quiero ir. Todas las niñas están jugando, Sí. están haciendo lo que quieran por ahí, no quiero ir. Y me dijo, si no quieres ir, pues no vayas. Y así he quedado a cuidar de los hermanos, Claro. a ayudar a mi madre, y así. Vale, es decir, la escuela no es obligatoria en No este es caso. obligatorio, y claro, Claro. también he ido a vivir aún más lejos. Exacto. 3 horas más lejos. No, digo. no. Entonces digo, no quiero No. ir al cole, y tampoco me ha obligado para que Claro. vaya. Dice, si no quieres ir, no vayas. Ver- Y así muchos niños. ¿no? Sí. Veremos han que ido también por el ahí. desplazamiento son Sí. 3 horas, al fin y al cabo, Sí, ¿no? sí, Es un gran obstáculo. sí, sí, para Imagino que llegar. también algunas de vosotras también lo compartís esto, ¿no? Que el desplazamiento es un impedimento muchas Sí, veces. sí, sí. Seguimos con la misma pregunta. ¿Es la escolarización obligatoria? No. Bueno, sí, depende de tu familia. Si tu padre quiere o tu madre, ellos te apoyan para obligarte para ir a la escuela. Si no está esto, tú estés libre a hacer como tú quieres. De elegir, ¿no? Sí, Exacto. pero yo que ha fallecido mi madre pequeña, yo no he tenido nadie para apoyarme mucho. Sí, Tenía 2 hermanos, 4 hermanos grandes, que ellos también, nadie no le obligaron, pero el segundo hijo de mi madre, que es un niño, sí. él sí, pero él también ha fallecido, que ha sido cuarto de eso, ha fallecido. Ostras. Bueno, mi hermana pequeña, que ha fallecido mi madre, que él tiene solo 1 año, Sí, que yo, 18 años, yo dije, mira, yo no he estudiado, pero mi hermano sí. sí. No nos falta nada, ni comida, ni eso, pero tú tienes que tener tu madre para apoyarte mucho en la Sí. escuela. Tu padre está ahí trabajando. Mi padre ha trabajado una cosa de que él también ha estudiado, Sí, pero no tiene tiempo para todo, para claro. obligar o apoyar esto, no. Pero si tú tienes tu madre ahí, ella sí que te puede Te obligar. apoya, ¿no? La madre, Pero sí. yo, mi hermano pequeño, que a hacer cuarto de eso, Sí, yo dice, mira, tú sí que vas a estudiar, no te va a faltar nada. claro. A donde yo estaba trabajando de peluquería me paga. Sí, Esto yo la ayuda para el transporte, sí, la hora de también para salir para las bocadillos, eso también yo la ayuda yo dice, tú no te va a faltar nada para ir a la escuela. claro. Tú tienes que estudiar. Ya me encargaré yo de que no te falte Sí, no te va a nada. faltar nada. Sí, sí, sí. Bueno, después ha sido el bachillerato segundo, no, primero, porque Mali es solo una vez. Sí, Si tú le fallas, tú tienes que empezar o empezar. si tú quieres, tú le dejas. Sí, Si no, sí, es sí. solo una vez. Aquí es el segundo, primero, esto. Pero Mali no, solo una vez. Dentro de que terminar la escuela, dice que se va a Francia. Se fue así. Pero gracias a Dios que se fue a Francia a estudiar ahí mucho. Muy bien, perfecto. Que ha volvido a Mali hace casi 7 años. Tiene una empresa de coches, ese director. Está así, bueno, no está rico, pero Está bien. está bien. Su Estupendo. vida no le falta nada Qué de bien. estudio ni nada. Pero yo No sí pudiste. que me ha faltado. Tú le diste la oportunidad a él, Sí, pero tú no mi hermana pudiste. sí.
Claro, Para esto, mis hijos también, yo les tienen que estudiar, Sí. sí o sí. Una pasada aquí, la Segara, sí, no, las dos, el Bubacar, no sé, él le conozco, ¿no? Bubacar sí sé, ha sido bachillerato así, después se fue en Lérida para hacer universidad. muy bien. Ha sido, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? El Lamin ha sido, ¿cómo se llama? De mecánico de coches. ¿Alguna de esto de Sí, mecánica? esto. Sí, Claro, sí, él ha pasado. El Bubacar ha sido de universidad en Lérida. Ahora ha Muy bien. terminado a trabajar. Pero mis hijos, tengo 3 más. Ellos también, también, igual. ¿no? Tienen que estudiar sí o sí. Claro, perfecto. Y ya está. Sí. Bien, pues avanzamos un poco más. En tu caso, ¿la escolarización es obligatoria? Claro, En la Constitución pone que es obligatoria, pero nadie vendrá a decirte tienes que llevar a tus hijos. Si exacto. quieres llevarlos, lo lleves. Si no quieres, no lo lleves. Claro. Pero bueno, en la capital casi todos llevan los niños al colegio. Una Sí. cosa que no siguen luego por problema económico o problema algo, porque hay menos escuelas públicas. Nosotros hay más escuelas privadas que públicas. Porque no investimos. No hay, sí, El sí, gobierno sí. no hace. Claro, no da ese dinero. No dan, hay Sí. más escuelas privadas, pues hay gente que no se pueden permitir, por eso muchos niños no siguen. Cuando llega ya a la ESO, casi muchos ya tienen este peso encima, la familia, si es pobre, tú tienes que ayudar a la familia y eso, y lo dejan. Sí, Pero yo ya le he dicho que he ido a la escuela y eso, y no hasta el segundo de esto, y cuando llegué aquí, quería seguir, sí, pero era muy complicado. Me dijeron quería convalidar los títulos, me dieron tarda, pues hice el grado de acceso para esto, para mayores, sí. hice un ciclo de administración en Manresa, y luego cuando vine aquí hice el ciclo de auxiliar de enfermería aquí en La Segarra. Y Ujú. bueno, Perfecto. ¿qué más? Muy bien. Estupendo. La misma pregunta entonces, ¿es obligatoria la escolarización? Ya. Pero como lo había dicho antes, los padres se sienten obligados Claro, de hacerlo. Y así en cada familia, si tienen las medidas para llevar a los niños al cole, lo hacen. Entonces, hasta que los niños, antes de ir, tienen ganas de entrar. claro, A sí, veces sí, lloran diciendo yo quiero ir al cole. sí, Con 2 años estás obligado de comprar una mochila, dando vuelta con ellos y así. Y ahora, sabiendo que la única esperanza de la nación es la escolarización, son los niños. Entonces, con la mundialización y todo esto, y lo que vemos, todos van al cole. de acuerdo. Todos van al cole. Todo ha cambiado mucho, mucho. Y hasta los padres que no han sido al cole se sienten obligados. Quieren que sus hijos estudien. De acuerdo, claro. Ahora se sienten que quieren que ellos también puedan tener Sí, sí. estos estudios. Perfecto. Y vamos con la última entonces. El cole es obligatorio para los niños para estudiar. Si no estudian, ¿qué van a hacer en casa? Sí, El niño de 6 años, es que empezamos al Marruecos, empezamos al cole a 6 años. sí, Bueno, depende de los padres y si no pueden pagar libros y todo eso. El micro así. El micro. perfecte. Vinga, anem amb la següent pregunta. Tothom té possibilitat d'anar-hi a l'escola o creus que hi ha discriminació? ¿Hay discriminación a la hora de ir a la escuela? No hay discriminación para ir a la escuela ninguna. O sea, tanto hombres como mujeres pueden ir a la escuela sin ningún tipo de problema. Perfecto. ¿Y en tu caso hay discriminación? Sí, en mi caso sí que hay, porque los chicos tienen más posibilidad para continuar a ir a la escuela si no les obligan a ayudar a los padres. En cambio, nosotros a partir de los 12, 13 años, la mayoría de las madres les dicen que no van a continuar a ir al colegio.
De acuerdo, perfecto. Continuamos entonces. ¿Hay discriminación? No, de mi caso no. De mi familia no. Si De tú acuerdo. quieres, sí, si tú no quieres, nada. Perfecto. Nada. Ujú. Ya. ¿Y en tu caso? Bueno, en mi país no Sí. hay discriminación, pero en los pueblos dentro sí, pero en la capital no. Diferenciaríamos entre pueblo y capital, ¿no? Sí, sí. Pueblo, También, ¿verdad? pueblo, Sí. sí. Aparte de que es muy lejos la escuela, Sí. pues las niñas a partir de los 13 años, muchas madres no quieren que sus hijas continúen ir a hacer el camino de la escuela, ¿sabes? Sí. En cambio los niños pueden continuar más si quieren. Claro, ahora también no hay muchos no los obligan para que vayan, pero hay muchos niños que pueden ir y no van. De acuerdo. Bien, continuamos. En mi país no hay discriminación, tanto los hombres como las mujeres por igualdad. De No hay. acuerdo. No hay en este Ninguna, caso, ¿no? Tanto ninguna. unos como otros tienen acceso. Ujú. Perfecto. Y Sara, acabamos contigo. Sí, igual. Tampoco, Nosotros ¿no? no Vale. tenemos. De acuerdo. Pero de estudiar, pero no es problema de estudiar. Sí, Es que si estudias muy lejos, sí. los padres tienen que preocupar que te vas a hacer daño allá o algo, y si los padres y las madres quieren, los niños estudian, pero quieren Claro. preocuparse y todo. Tienen miedo. Se preocupan. Sí, De sí. acuerdo. Ya. Bien, vamos con otra pregunta. Las mujeres o las chicas en vuestros países de orígenes tienen obstáculos, tienen grandes problemas a la hora de estudiar por el hecho de ser mujer en este caso. ¿Y estos obstáculos serían los mismos que pueden tener los hombres? Eva, empezamos también contigo. En mi país no hay discriminación, o sea, no tienen obstáculo ni por ser niña ni por ser niño, o sea, todos pueden ir. El obstáculo más grande que hay en el país actualmente es a nivel económico, que no Claro. hay el dinero para ir. Sí, Sin embargo, hay gente que sí puede, que tiene las posibilidades económicas y pueden acceder a las universidades, al colegio, es totalmente gratis. Hay universidades privadas que, claro, hay que pagar, pero no, todos pueden ir, no hay una discriminación, no hay un Sí. obstáculo. Bueno, y también el obstáculo un poco también que yo tuve en Sí. mi caso fue el transporte, que la universidad, por ejemplo, me quedaba lejos, a hora y media de mi casa, y tenía que salir temprano para llegar temprano, pero de verdad que no considero que haya ningún tipo de obstáculo. En los años 40 sí, sí había, leí un poco que había un poco de discriminación tanto por ser negro como por ser mujer. De hecho, las noticias era que la primera mujer negra que se graduaba en una universidad, ¿sabe? Entonces, pero en los años 40, y ahora eso todo ha cambiado, ya todos nos queremos, Sí. tanto blancos, negros y todo. claro. Es decir, la discriminación no sería por cuestión de género, Sí. sino de económica, en Sí, este caso. ahora es mismo sí. una cuestión económica, de una clases, cuestión económica, claro. pero todos podemos ir a la universidad y al colegio. Bien, perfecto. Continuamos entonces. ¿En qué situación se encuentra qué obstáculos tiene una niña? Y si son los mismos que un niño. Bueno, sí, yo en mi caso, Sí. es que para llegar a la escuela también es muy difícil. Es 1 hora y media andando y luego para volver igual. Sí. Y es muy difícil, pero los niños, igual que he dicho que las niñas, yo conozco muchas niñas que no van al colegio a partir de los 13 años porque las madres no quieren que vayan tan lejos y todo eso. Pero los niños sí, hay muchos niños pueden continuar ir al colegio. Por lo general los niños Sí, tienen sí. más tendencia a ir a la Sí, para escuela, ir a la ¿no? escuela que Que las niñas, las sí. niñas se quedan tal vez más en Y casa. Sí, también para un poco de proteger también. Claro. Porque claro, a los 13 años ya... 13 Se años aleja el niño. ya sabemos que ya una niña es una mujer, pues que para que sus padres le dejan Claro. caminar durante 2 horas y media, que no es todo pueblo también, casas y Sí. casas. Hay sitios que Sí. no hay casas, no ves personas Sí. y todo esto complica un poco. En cambio los niños los dejan ir tranquilos, Sí. sin tanto... Tanta protección, ¿no? Sí, para tanta Claro. protección. Y después también, sí, claro,
en mi país las niñas de 13, 14 y 15 años siguen para casarse también. Y Claro. entonces la hora es cuando tengan estas edades, también un poco quedarse en casa y enseñar lo que tiene que hacer una mujer, que lo general no es ir a la escuela y la universidad y todo esto, sino quedarse a cuidar con la familia en casa, Sí. casarse, tener hijos. Y estar en Sí, casa, sí, es sí, decir, estar en casa. hoy en día es lo que encontraríamos, Sí, ¿no? sí, sí, sí. De acuerdo, es el proteger a la mujer y que se quede en este caso Que en se- en casa. casa y que le enseña lo que se tiene que hacer en caso que se tiene que casarse. Claro. Ahora y todo esto. Es muy diferente a lo que podemos encontrar aquí, por ejemplo, Sí, ¿eh? sí, Es sí. muy diferente. De acuerdo, continuamos entonces. ¿Cuál sería la diferencia? Bueno, la diferencia para mí es si es un capital o una ciudad o un pueblo, Sí, no está igual. claro. Por ejemplo, de Lija no está igual. Mismo país, Sí. pero De hay diferente Sí, lugar, claro. sí. Sí, y se Más ve, o es menos bonito. los pueblos, bueno, mi marido viene de un pueblo, Sí. pero allí la escuela es obligatorio. Sí, Las niñas hay la escuela hasta cuarto. sí. Allí no hay nada de esto para que los niños se va a la casa de mi marido también, que yo estaba ahí 2 años. Allí yo no ha habido ninguna cosa que dice que tú eres una nena, tú tienes que quedar en casa para aprender eso, no. No, ¿no? Las chicas igual, Igual, sí. de acuerdo. De mi casa también, Sí. igual. Mali. Tanto Pero yo- hombres como mujer niñas, igual, como niñas, sí, igual, ¿no? igual, sí, Las sí. mismas Pero oportunidades. depende, hay de pueblos que hay cosas más Sí. difíciles, transporte estos. Claro. Es decir, también aquí sería una cuestión del lugar, ¿no? Lugar, sí, En sí. función del lugar, Sí, nos encontramos con más dificultades o sí. con Así es, menos sí, sí. dificultades. Si De no, acuerdo. para No mí sería no. por cuestión de género, sino por ubicación en Sí, este caso. esto es, sí. ¿De acuerdo? Ujú. Perfecto. Continuamos entonces con estas diferencias. Vale. ¿Cuál era la otra? Sí, la pregunta. La pregunta era si entre un niño y una niña, por ejemplo, vale. ¿qué diferencias Aquí. podemos encontrar? Sí. Bueno, en mi país, bueno, no hay casi ninguna diferencia. Si quieres estudiar que sea una niña o un niño, puedes acceder. Bueno, ahora mismo hay más discriminación económica, que he dicho que hay más escuela privada que pública, que de género. Yo siempre te voy a hablar de lo que sé, de la capital. Por supuesto. Bueno, en los pueblos puede ser hablar, pero también ahora mismo la cosa ha avanzado. Han visto la salida, que si vas a la escuela, las oportunidades que tienes es más que si no vas a la escuela. Pues Claro. casi todos ahora escolarizan a los niños. En todas las clases que yo he ido, hay más niñas que niños en todos los cursos que he estudiado. Sí. Había siempre más niñas que niños. Pues digo que Porque no. han entendido la importancia, ¿no? De escolarizar, de conocer, de saber. Sí, sí. Perfecto. Y también entiendo que en tu caso es lo que decías, es más una cuestión económica, ¿no? Económica, Hay gente sí. que no se lo puede permitir. Pues claro. sí, pues ¿De sí. acuerdo? Sí. Pues continuamos entonces con estas diferencias. Pues hay unas diferencias porque, por ejemplo, obstáculo económico, a nivel económico puede ser un obstáculo dependiendo de la capital o dependiendo de tus padres. Si tienen la oportunidad, tienen recursos Sí, para apoyarte y todo esto. Porque, bueno, las escuelas son públicas, las mayorías son públicas y no piden mucho, pero depende también que sea la capital o el pueblo. Y también otro problema es que las niñas, hay algunas que se casan temprano o tienen hijos temprano fuera de matrimonio. Este es un obstáculo muy grande. por Porque supuesto. siendo muy menor, muy joven, a veces se dejan llevar y con Sí. los embarazos no es compatible para ir al colegio. Por supuesto. Esto es un obstáculo. En la sociedad también, si no estás en la capital,
en los pueblos, por ejemplo, no hay electricidad. Este es un freno muy grande porque Sí. para poder estudiar hay que tener Recursos, ¿no? Claro. luz para ver y estudiar. Es un problema. Pero a la hora actual, Sí. el gobierno está luchando para poner en cada pueblo electricidad y escuela para que todos puedan aprovechar. Claro, perfecto. También estaríamos un poco en la misma línea, ¿no? Ujú. Es también la situación que se encuentra la mujer, ya que muchas veces, como comentabas, ¿no? Puede tener embarazos fuera de lo previsto, ¿no? Y esto la condiciona muchísimo. Y también volvemos a un poco lo que estabais comentando, es la cuestión de la ubicación. Ujú. En función del lugar, tenemos unas disponibilidades, unas oportunidades u otras. Perfecto, de acuerdo. Pues Sara, acabamos contigo. Vale. De diferencia de niño y la niña, antes sí hay diferencia. Antes, hace muchos años, al pueblo de mi padre y hay diferencia. Sí, Es que, por ejemplo, si el alcohol está muy lejos, no necesitan estudiar fuera del país ni nada. sí, no. si l'escola està És que molt lluny, ja directament no pot. Tienen miedo, tienen... Doncs vinga, anem amb la última pregunta, que m'agradaria que fos un mensaje que le transmitiríais, que le daríais a una niña de 12 años, por ejemplo. Eva, como siempre, empezamos contigo. Bueno, mi consejo para las niñas y para los niños que quieran, que estudien, o sea, que se eduquen, que hablen, que tengan buena comunicación con sus padres, que se orienten, que hablen con sus profesores, con los maestros, con las personas adultas que tengan al lado y que se rodeen de personas buenas para que lo guíen hacia un buen porvenir, un buen futuro. Perfecto. Bien, continuamos con otro mensaje. Vale, que yo quiero decir a los niños que estudien, que también se juntan de las buenas personas, que estudien, que ahora para todos se necesita un título. Y si no estudias, no va a ser fácil. Entonces que estudien y que se cuiden mucho y que se juntan con las buenas personas, que sean, no sé, mayores, profesores, sus familiares. Perfecto. Estupendo. Vamos con el tercer mensaje. Las niñas de esta vida que hay ahora tienen que estudiar. Ni poco, en mucho. Sí, Escuchar a los padres, las familias, las profesoras, de todos. Para mí, para estudiar ahora es lo más importante de toda la vida. El consejo que yo le dan, ellos tienen que apretar las cinturas, porque hay una vida muy dura. sí, Así es. de acuerdo. Vamos con el cuarto. Vale, mi consejo para las niñas que tienen que estudiar, que tienen la misma posibilidad que un niño ahora, sobre todo ahora, que hay mujeres en todo, presidentes, pilotos, de todo. Todo lo que uno puede soñar, lo puede tener. Si estudias, lo puede tener. Qué bonito. Bueno, el consejo que les voy a dar es estudiar. Hay que estudiar y respetarse. Aprender a respetar a los demás para ser respetado. Sí, Y también conservar sus valores, sus tradiciones dentro de lo que cabe. Y lo más importante es estudiar, porque en el futuro, sin estudios, yo no me lo puedo imaginar. Es importante verse indispensable. de acuerdo. Y vamos con el último mensaje, Bueno, entonces. una niña de 12 años Sí. tiene que ir al cole para estudiar, para aprender muchas cosas Sí, y para no arrepentir de su vida y tiene que estudiar y profetar de su vida y ya. perfecte. Això, sí. Molt bé. Doncs bé, fins aquí tanquem aquesta taula rodona. Moltíssimes gràcies a totes vosaltres per Igualment. ser-hi. Ha estat un plaer placer. i espero tornar-nos a veure molt aviat. Ojalá. Moltes gràcies. Bueno, merci. Gràcies.